Continuando, muchachos, vamos a hablar a continuación del lenguaje algebraico. La matemática de octavo grado tiene como eje temático principal el estudio del álgebra. Y el álgebra es un lenguaje que se basa en el uso de letras y números, o sea, de partes, de términos algebraicos, se llaman así, para poder expresar situaciones cotidianas o de otros contextos. Entonces, lo primero que debemos comprender nosotros para poder manejarnos de buena manera sobre este mar temático es entender el lenguaje algebraico. Bien, entonces en la guía aparecen solo algunos ejemplos sobre el lenguaje algebraico o traducciones, por así decirlo, del lenguaje común al lenguaje algebraico. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que tener claro es que las letras van a representar condiciones o situaciones dadas y los números van a ser constantes, o sea, valores que no cambian. Entonces, si analizamos los ejemplos que nos proponen en la guía, vemos cómo en lenguaje común un número dado o un número cualquiera en el lenguaje algebraico se representa con una letra, la que sea. En este caso han utilizado la letra X. El triple de un número, o sea, 3 veces una cantidad. ¿Cómo se representa el triple de un número? Pues como la expresión 3x. Esta expresión que vemos aquí como 3x, la 3 y la x al ladito, están representando una multiplicación. Es decir, que 3x es la multiplicación de 3 por x, por un número cualquiera. Veamos este. 2 veces la suma de un número y 1. Cuando me hablan de 2 veces se refieren al doble. ¿Y cómo hallamos el doble de una cantidad? Multiplicándola por 2. Entonces acá tenemos el ejemplo 2 que multiplica ¿a quién? A la suma de un número. ¿Cuál es ese número? No sabemos, un número cualquiera. ¿Y cómo representamos un número cualquiera? Pues con una letra. En este caso nuevamente utilizamos la letra X. La suma de un número cualquiera, ¿con quién? Con el número 1. Un número aumentado en 3. ¿Cómo se aumenta a una cantidad? Sumándole algo. Y en este caso, ¿qué se le va a sumar? Se le va a sumar el número 3. ¿A quién se le suma 3? A un número. Y es un número cualquiera. No me están diciendo a quién. ¿Y cómo representamos un número cualquiera? Nuevamente aquí hemos utilizado a X para representar un número cualquiera. Y acá un número disminuido en 0,8. Si aumentado es sumar, disminuido pues deberá ser la resta. ¿Correcto? Entonces un número disminuido en 0,8 será X menos 0,8. También vemos un ejemplo haciendo lo contrario, ya no de lenguaje común a lenguaje algebraico, sino de lenguaje algebraico a nuestro lenguaje común. Entonces vemos acá, por ejemplo, tenemos la suma del doble de un número con 1, o como lo escriben acá, el doble de un número aumentado en 1. Aquí que tenemos un número cualquiera dividido entre 5, que es lo mismo a decir la quinta parte de un número. Acá tenemos el cuadrado de un número disminuido con 3/5. Y aquí está, véanlo. Aquí que tenemos la suma de un número más el triple de ese mismo número. Aquí lo dicen así, un número más 3 veces el mismo número. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo lo podemos leer? Como un número disminuido en 4. Que es lo mismo a decir la diferencia de un número y 4. Son expresiones que se utilizan en álgebra, que con el transcurrir del tiempo deberemos dominarlo de una mejor manera, pero que en este proceso de aprendizaje pues vamos a ir cometiendo algunos errores, pero la idea es poder tener esto lo más claro posible. Con esta temática pues podemos desarrollar la actividad número 2, en la que consiste escribir en lenguaje algebraico estas expresiones que están dadas en lenguaje común.
el doble de un número, recuerden cómo se va a expresar el doble de una cantidad, un número disminuido en menos 3, mucho ojo, disminuido, ¿qué operación es? Y la cantidad que se va a disminuir es menos 3. La diferencia de un número, recuerden que la diferencia es una operación que es la resta, la sustracción. La suma de un número y su recíproco. El recíproco de un número, les comento esa partecita, vamos a colocarlo aquí. Si no lo recuerdan, vamos a colocárselo. Si yo tengo un número, digamos el número 3, el recíproco de 3 es 1 sobre 3. Si yo tengo el número 4, el recíproco de 4 será 1 sobre 4. De esa manera, si nosotros tenemos el número X, vamos a poner aquí negro, listo. Si yo tengo el número X, ahora sí, el número X, el recíproco de ese X será 1 sobre X. O sea que ese es el recíproco de un número cualquiera. Con eso pues podrán desarrollar esta actividad. La sexta parte de un número, pues allá en los ejemplos habíamos visto que la quinta parte de un número era dividir por 5 a ese número. Ahora la sexta parte, ¿por cuánto creen que haya que dividirlo? Piénsenlo muy bien. Y el segundo punto consiste en lo contrario. Ahora es escribir en lenguaje común estas expresiones que están dadas en lenguaje algebraico. ¿De acuerdo? Entonces, no es más, es tratar de pensar muy bien cómo las podemos escribir y hacerlo. Entonces, muchachos, no lo olviden, si hay dudas, pueden contactarme en mi WhatsApp. Muchas gracias.